chiquillos. Gracias. Bueno. Buen día, queridos asistentes. Vamos a hacer una espera de unos 5 minutos para esperar, ¿cierto?, que haya más conexiones de usuarios. Y le agradecemos a los que ya están siendo parte, ¿cierto?, de este proceso de transmisión de esta capacitación. Así que vamos a esperar 5 minutos para iniciar la capacitación. Así que le agradecemos su comprensión. Nuevamente informamos, ¿cierto?, que estamos esperando que haya más conexiones de usuarios para iniciar esta capacitación. Así que le agradecemos su comprensión a todos los asistentes ya que están ingresando. Ya, yo creo que estamos en tiempo de iniciar la capacitación. Y ahí estamos con todo el equipo de RedSafe. Voy a dejar unas palabras a Marcos Serrano, ¿cierto?, que es jefe del Departamento de Información Ambiental, para dar inicio a esta capacitación. Buenos días a todas y todos. Le agradezco la asistencia, ¿no?, a esta capacitación. Yo quisiera partir señalando la decepción que tenemos como Ministerio de Medio Ambiente por el nivel de cumplimiento de los destinatarios finales y los IRAR. Respecto al año 2020, ¿no?, que se estableció un nuevo plazo para que cumplieran con esta obligación, existe un incumplimiento del 40%.
Y eso es muy preocupante para nosotros, porque no solamente tiene un impacto en las estadísticas del país en esta materia, sobre todo por el rol significativo que tienen los destinatarios finales en la cuantificación de los residuos que se recepcionan, sino también en su valorización. Esto obviamente para ustedes es un negocio y para nosotros es una obligación que tienen que cumplir porque esos datos que ustedes nos reportan nos permiten generar las políticas públicas. Es un dato importantísimo para la implementación de la ley 20.920, ley REP, y además también es una información muy importante para el sector privado, para justamente generar los mercados que se requieren para la implementación de esta ley. Bueno, frente a esa situación, a nosotros como ministerio no nos queda más como alternativa que denunciar estos incumplimientos, ¿no? Para nosotros no es lo que nosotros esperamos realizar como institución de andar haciendo denuncias, sino más bien incentivar el cumplimiento. Hemos trabajado largamente por solucionar las incidencias que se presentaron, hemos puesto manuales, videos y instructivos que les permitan hacer adecuadamente la declaración, como a su vez también responder las consultas que ustedes nos han planteado y que son un feedback importante para nosotros. No obstante aquello, a pesar de todas esas medidas, como mencioné, existe este alto número de incumplimientos y por lo tanto como ministerio vamos a dar, vamos a utilizar la herramienta perdón, que nos establece la ley, que es hacer las denuncias correspondientes a la Superintendencia del Medio Ambiente de todos los establecimientos que nos han declarado y también al Ministerio de Salud aquellos establecimientos que deben cumplir, ¿no?, con el decreto 189 respecto, ¿no?, a lo que tiene que ver con relleno sanitario y todos los destinatarios. No solamente nos vamos a guiar en esa acción, sino que también estamos conversando con la Contraloría General de la República, que si bien no los fiscaliza, no tiene un rol directamente a ustedes como privados, sí tiene una supervisión de que las instituciones públicas cumplan con sus obligaciones y para que también haga un seguimiento, que estas denuncias que hacemos se transformen obviamente en sumarios sanitarios y procesos, abrir expedientes para los procesos correspondientes de sanciones. Yo lamento tener que informar esta noticia, ¿no? Pero el rol nuestro como Estado es que se cumplan las obligaciones que se establecen en la ley. Siempre vamos a estar abiertos a apoyarlos a ustedes, ¿no?, de que cumplan con sus obligaciones, pero si no hay una respuesta adecuada por parte de ustedes, sobre todo por las razones que ya mencioné, tenemos que tomar estas acciones. Así que a los que están aquí presentes también les pido, bueno, que cumplan con esta obligación y que también si se relacionan, ¿no?, con otros actores respecto a lo que son destinatarios finales e IRAR, también puedan señalar esta información, que también la vamos a hacer pública, por cierto. Eso solamente quería señalar. Y dejo con usted entonces al orador principal de esta capacitación, que es Luis Tapia, administrador del Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes. Adelante, Luis. Muchas gracias, Marco. Vamos a iniciar entonces a todos los asistentes esta capacitación. Le agradecemos nuevamente su asistencia. Ya fueron las palabras de bienvenida, ¿cierto? Los avisos. Estuvimos en espera, ¿cierto?, unos minutos, que obviamente tiene un deadline ahí con respecto a lo que ustedes escuchan, ¿cierto?, a las tecnologías que utilizamos. Voy a dar cierto inicio de instrucción de las capacitaciones, ¿cierto? Están prohibidos mensajes, ¿cierto?, de índole comercial en este tipo de capacitaciones. Las hacemos nosotros como institución, como ministerio, y la idea, ¿cierto?, es entregarle información que les pueda ser útil respecto a los procesos declarativos, en este caso para destinatarios finales y instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos, ¿cierto?, los IRAR, que son parte del sistema SINADER, ¿cierto?, y de los cuales nos preocupa, ¿cierto?, que exista todavía un porcentaje de establecimientos que están en incumplimiento respecto a estas obligaciones. Nos vamos a enfocar específicamente a la declaración anual, pero recordarles, ¿cierto?, que el SINADER, ¿cierto?, tiene un grupo de obligaciones con distintas temporalidades que vamos a ir revisando en la capacitación. Es siempre relevante, ¿cierto?, recordarle un poco lo que es el sistema ventanilla única.
hay usuarios, ¿cierto?, que conocen este sistema como sistema declarativo. Lo relevante, ¿cierto?, es que un encargado de establecimiento, ¿cierto?, que es el responsable de toda la información de carácter ambiental, ¿cierto?, sanitario del establecimiento, el que ingresa a esta plataforma, ¿cierto?, desde el año 2020, dada su actualización, y desde el 2014, ¿cierto?, en la implementación de esta gran plataforma. Y una vez, ¿cierto?, que está normalizada la información del establecimiento, geolocalizada, ¿cierto?, y todos los directorios administrativos, ¿cierto?, de forma adecuada, tanto él como los distintos usuarios, ¿cierto?, pueden ingresar con el uso de clave única a los distintos sistemas de reporte, ¿cierto?, y declaración. Y aquí vemos, ¿cierto?, en este diagrama simplificado, los distintos organismos, ¿cierto?, que son parte en general de este sistema. Hay más de 14 sistemas integrados de distinta índole, y una vez, ¿cierto?, que están los establecimientos activos, el encargado de establecimiento, ¿cierto?, activa a los delegados de sistemas, que son quienes pueden declarar en cada sistema sectorial, ¿cierto?, los distintos aspectos, y estoy destacando ahí en amarillo, ¿cierto?, los residuos no peligrosos, que se declaran a través del Sistema Nacional de Declaración de Residuos No Peligrosos, que es SINADER, y esos son los procesos declarativos, entre comillas, que ocurren ya en cada sistema sectorial, que es distinto, ¿cierto?, dependiendo de las obligaciones que deba cumplir el establecimiento. Una vez al año, también recordarles, ¿cierto?, que los encargados de establecimiento tienen que efectuar la declaración anual, una declaración jurada dentro del sistema REDC de ventanilla única, que les permite, ¿cierto?, validar y que no existe omisión de la información entregada a la autoridad. Esto también implica sanciones por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo tanto, ¿cierto?, les recuerdo que una cosa es declarar en cada sistema sectorial, y otra, ¿cierto?, es validar que lo declarado es correcto, no existe ninguna omisión y la información es fidedigna. Así que hay un tema relevante a nivel de gestión de residuos, y por eso nos preocupa la baja, ¿cierto?, cantidad de usuarios que han declarado en estos roles, ¿cierto?, tanto de IRAR y destinatario final. ¿Por qué? Porque en el rol generador tenemos sobre un 93% de declaraciones efectuadas, lo cual es muy significativo, versus, ¿cierto?, estos dos que son justo a los que estamos dirigiendo esta capacitación y que son sumamente relevantes, ¿cierto?, en el proceso de la gestión de residuos. Aquí hay un pequeño esquema, ¿cierto?, lo que de alguna forma diagrama lo que es actualmente SINADER, trazabilidad, ¿cierto?, que permite, ¿cierto?, que los generadores industriales, los generadores, ¿cierto?, comerciales de retail, ¿cierto?, los pequeños, ¿cierto?, en el caso de las municipalidades también puedan, ¿cierto?, ejercer sus funciones de entregar, ¿cierto?, un residuo tanto a una instalación de recepción y almacenamiento de residuos, IRAR, o también, ¿cierto?, a un destinatario final, ya sea de eliminación, vertedero, ¿cierto?, orientación sanitaria, dependiendo de la realidad de la región y la comuna, y o un valorizador, ¿cierto?, que tienen distintas posibilidades de gestionar. También, ¿cierto?, están los recicladores base, y obviamente hay ciertos usuarios que están registrados, usuarios que no están registrados, que de alguna forma el sistema poco a poco se ha hecho responsable en estos años de implementación. Ahí volver a recordar, ¿cierto?, que hasta la semana pasada teníamos más o menos un 40%, un poquito más, de incumplimiento en este rol, así que es un tema de llamado a atención respecto a aquello. Es relevante indicar, ¿cierto?, que el sistema SINADER actual de trazabilidad da un espacio, ¿cierto?, valga la redundancia, a mejorar, ¿cierto?, la lógica de trazabilidad en la gestión de residuos. O sea, desde que se genera, ¿cierto?, se traslada de un lugar a otro, se procesa, se pretrata y finalmente, ¿cierto?, se dispone, valorizándose o eliminándose este residuo. Entonces, son dos conceptos que vienen de la ley REP, de la ley 20.920, ¿cierto?, del año 2016, y que claramente son significativos, ¿cierto?, para la mejora en la información que nosotros como autoridad tenemos, ¿cierto?, y de alguna forma nos permite mejorar tanto la política pública como también cumplir con las distintas obligaciones que tenemos como país y como Estado respecto a la gestión de residuos. Lo que implica también, ¿cierto?, informar, ¿cierto?, en caso que hayan incumplimientos respecto a las distintas normativas asociadas, que es lo que se mencionó, ¿cierto?, en el mensaje inicial. Deseo recordarle aquí y quizás responder algunas preguntas que ya estamos viendo en la sesión de preguntas. Las distintas obligaciones, primero, ¿cierto?, el Decreto Supremo número 1, que establece, ¿cierto?, que tanto los generadores y destinatarios de residuos, ¿cierto?, tienen que declarar esto, ¿cierto?,
residuos, ¿cierto? Anualmente, de acuerdo a los artículos 25, 26 y 27 del Decreto Supremo número 1, que fue modificado, ¿cierto?, por el Decreto 31 del año 2020. Y obviamente están obligados, ¿cierto?, a declarar estos residuos respecto a esa obligación. La resolución exenta, ¿cierto?, número 144, indica que estos residuos se tienen que declarar mensualmente, ¿cierto? Y ahí establece específicamente, se destaca, ¿cierto?, las instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos, ¿cierto? Y obviamente los destinatarios. Por lo tanto, ¿cierto?, hay dos obligaciones, una es la anual y la otra son las mensuales. En ese sentido, ¿cierto?, lo que estamos capacitando hoy día es específicamente en la declaración anual, que es una obligación específica del reglamento, pero no hay que olvidar que estas obligaciones también son de carácter mensual, ¿cierto?, a nivel nacional, desde el año pasado a la fecha. Así que es un tema que a nivel normativo existe. Del mismo modo, ¿cierto?, en el caso de la región metropolitana, para los establecimientos que sean, ¿cierto?, de la región metropolitana, existe la obligación específica de la resolución 5081, ¿cierto?, que obliga, ¿cierto?, dentro de los primeros 10 días hábiles, ¿cierto?, el mes siguiente, a declarar, ¿cierto?, la información. Recordar ahí que el SINADER tiene periodos diferenciados. Los generadores, ¿cierto?, tienen 10 días para efectuar, 10 días hábiles para efectuar su declaración. Y los destinatarios tienen, y los IRAR incluidos, tienen 20 días hábiles dentro del mismo mes. O sea, si yo estoy declarando como generador el mes de febrero, ¿cierto?, durante el mes de marzo, el destinatario tiene todo el mes de marzo para hacer la recepción, diferenciándose, ¿cierto?, los primeros 10 días hábiles para el generador, que simplemente va a estar ingresando información, ¿cierto?, de destino, ¿cierto?, envío a los IRAR o destinatarios finales, y los destinatarios finales tienen, ¿cierto?, desde el principio del mes hasta el final del mes para lo mismo, ¿cierto?, considerando los 20 días hábiles. Así que hay que considerar eso igual. Hay un punto relevante, igual que el Decreto Supremo número 1, ¿cierto?, obliga a la autoridad, ¿cierto?, a informar esto, lo relativo al Decreto Supremo número 189, ¿cierto?, que tiene relación a la disposición final de residuos sólidos domiciliarios, ¿cierto?, principalmente relleno sanitario, y indica, ¿cierto?, su artículo 3, que toda persona natural o jurídica que desarrolle la actividad de disposición final de residuos sólidos domiciliarios por cuenta propia o de tercero debe cumplir con las disposiciones de este reglamento. Por lo tanto, igual es un tema que queremos de alguna forma destacar, porque claramente al momento de no cumplir, hay muchas obligaciones que están asociadas en esta situación. El SINADER Trazabilidad, ¿cierto?, desde el año pasado tiene 4 roles: generador industrial, generador municipal, ¿cierto?, y las instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos, ¿cierto?, y los destinatarios finales. Por lo tanto, ahí esos son los roles que son partícipes de este sistema, y nosotros nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en los procesos declarativos anuales de los IRAR y los destinatarios finales. Recordarles, ¿cierto?, que el sistema SINADER, al momento que uno ingresa, ¿cierto?, en las pantallas de bienvenida, aquí estamos viendo una pantalla a nivel de ejemplo de un generador industrial, tiene distintos ítems, ¿cierto?, de información, que principal, ¿cierto?, uno es el inicio, donde le muestra esta pantalla, ¿cierto?, en la segunda, historial de declaraciones, ¿cierto?, los detalles, ¿cierto?, de la información de la empresa y las preguntas frecuentes y ayuda. Y en esa sección de ayudas está, ¿cierto?, la normativa, los manuales de usuario y videos, que nosotros vamos a actualizar la próxima semana, ¿cierto?, con las capacitaciones que hemos realizado esta semana a municipalidades y esta misma capacitación que ustedes están viendo. Es muy relevante, ¿cierto?, que cualquier consulta debe realizarse a través de el contacto del formulario de contacto, ¿cierto?, que ahí hay un hipervínculo que se destaca, que igual lo vamos a ir viendo en las distintas slides. La sección de ayuda, ¿cierto?, está la normativa, está la sección de preguntas frecuentes, que también uno puede tener dudas específicas, y también les recomendamos visitar esta sección, que igual es importante porque normativamente le puedes instruir, ¿cierto?, en aspectos que a veces nos consultan. Aquí estamos haciendo elementos destacados respecto al formulario de contacto, ¿cierto?, que se activa, está en la sección de ventanilla única, no en el sistema sectorial respectivo, sino que en el sistema ventanilla única, donde yo, ¿cierto?, voy al formulario de contacto si tengo alguna duda, consulta, si hay alguna situación que me está ocurriendo al momento de declarar, y yo efectúo esta. Siempre nos preguntan por los plazos de respuesta. Tenemos una alta carga de consultas específicas en este sistema. En este sistema hay más de 10.000 usuarios que están declarando anualmente y mensualmente. Las mensuales, de hecho, son bastante significativas, ¿cierto?
pero dado que nuestra cantidad de recursos humanos, ¿cierto?, dentro del ministerio son acotados, usamos los principios de igualdad y no discriminación para ir respondiendo, ¿cierto?, de los tickets más antiguos a los más nuevos. Hay nuestra colega, ¿cierto?, Claudia, que responde estos tickets, ha respondido más de 9.000 tickets durante este proceso, entonces hay una carga relevante de tickets que nosotros esperamos ir respondiendo, ¿cierto?, y resolviendo situaciones. Muchas veces hay situaciones que nos informan algunos sujetos regulados, ¿cierto?, establecimientos, y que nosotros después vemos que pueden ser, ¿cierto?, subsanadas de forma específica, y eso afecta a un grupo significativo de establecimientos. Por lo tanto, estamos nosotros ahí resolviendo situaciones permanentemente. Así que esperamos que algunas situaciones que han sido informadas, ¿cierto?, puedan haber sido ya resueltas específicamente, y ahí los vamos a estar respondiendo estos distintos tickets, ¿cierto?, asociados a las consultas que ustedes efectúan. Vamos a partir ya con el proceso de la declaración de los IRAR, ¿cierto?, de las instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos, que este es un nuevo rol que desde el año pasado está reportando. El periodo de interés nuestro es el periodo anual 2021, ¿cierto?, donde deben hacer, ¿cierto?, el resumen consolidado de todo lo que se les ha ustedes como IRAR recepcionado el año pasado. Recordarles ahí los botones más significativos, ¿cierto?, el inicio, el historial de declaraciones, el historial de recepciones. Indicarles, ¿cierto?, si les aparece una campanita en los procesos, en los periodos, es porque existen residuos pendientes de recepción. Hay varios IRAR que tienen residuos pendientes de recepción, y una vez, ¿cierto?, que seleccionen el periodo, ¿cierto?, y inician la declaración, les aparece una ventana, ¿cierto?, que les muestra si ustedes quieren recepcionar, ¿cierto?, hacer una declaración, discúlpenme, hacer una declaración de residuos de entrada o hacer una declaración de residuos de salida. En el caso del IRAR, ¿cierto?, tienen que hacer ambas declaraciones, obviamente, que son súper significativos porque ustedes reciben un cierto volumen de residuos, ¿cierto?, y envían a distintos destinos estos residuos, ¿cierto?, por los pretratamientos, las subclasificaciones de los distintos tipos de residuos que recepcionan. Por lo tanto, esta es su pantalla de inicio, y aquí, ¿cierto?, seleccionan los periodos para iniciar los procesos declarativos. Una vez que inician el proceso de declaración de entrada, ¿cierto?, para el periodo que han seleccionado, en este caso el anual 2021, ¿cierto?, les debe aparecer precargado ya un listado de todos los residuos que han recepcionado y declarado mensualmente, los que pueden editar o eliminar, ahí dependiendo si es que una información está adecuada o no, si tienen que ajustar alguna información que sale precargada. Es importante recordarles, ¿cierto?, que hay un botón que es muy significativo en este proceso, que es el refrescar consolidado, porque ustedes pueden ver, ¿cierto?, que pueden existir declaraciones mensuales, ¿cierto?, efectuadas durante el año 2021, ya sean de enero a diciembre, en alguno de esos meses, que no cargó adecuadamente la información, que tienen que volver a revisarla. Pueden ir a esa declaraciones, ¿cierto?, y regularizar, en el caso que no lo hayan efectuado, ¿cierto?, y después refrescar el consolidado para que se refleje esa información y se incluya, ¿ok? Del mismo modo, ¿cierto?, está el botón de carga masiva y el botón de carga 1 a 1, que no igual pueden ustedes detallar, ¿cierto?, un residuo específico de entrada, y la sección, ¿cierto?, de carga masiva, ¿cierto?, les permite desplegar esta información, y ustedes pueden bajar una plantilla, ¿cierto?, que tienen que incluir, ¿cierto?, para la carga masiva, que después puedan subir acá en la sección de subir plantilla, donde está, ¿cierto?, el listado europeo de residuos, LER, que es un código, ¿cierto?, de 6 cifras, que cada 2 cifras, ¿cierto?, se separa por un espacio, y ahí ustedes, usando la codificación LER, pueden ir aclarando, ¿cierto?, el tipo de residuo, indican el root del establecimiento generador, el código del establecimiento generador y el código de tratamiento que ustedes están efectuando, ¿cierto?, y la cantidad en kilogramos. Cabe recordar que para los establecimientos que no están registrados en el sistema de ventanilla única, esta opción de carga masiva aún no está disponible. Por lo tanto, todos los que ahí ustedes hayan recepcionado de establecimientos que están siendo parte del sistema pueden hacer esta carga masiva, pero los que no, todavía tienen que hacer esa carga 1 a 1. En lo que les puedo indicar es que estamos trabajando en efectuar una carga masiva para los no registrados, y esperamos, ¿cierto?, que esté disponible durante la próxima semana. Así que eso va a ser también un aliciente a que mejoren, ¿cierto?, de una forma mucho más intuitiva la carga de información y puedan ustedes reportar adecuadamente.
Una vez, ¿cierto?, que ustedes hayan hecho, ¿cierto?, la recepción de recibos mensual, ¿cierto?, del año respectivo, ustedes, ¿cierto?, pueden ver la información, ¿cierto?, de la recepción. Por eso que es importante esta presentación, esta slide específica, que tienen que haber recepcionado correctamente los recibos de los generadores que le han declarado. Aquí pongo el ejemplo, ¿cierto?, simplemente de un generador no registrado, y se puede, ¿cierto?, apreciar que ustedes pueden haber aprobado o rechazado, ¿cierto?, esta información. Estas son capturas que son del sistema actual de Sinader, ¿cierto? Y ahí pueden ustedes, ¿cierto?, ir revisando, ¿cierto?, los procesos de recepción, que son muy significativos para finalmente efectuar el proceso de declaración, ¿cierto? Así que ahí tienen que ir ingresando la información, ¿cierto?, durante el proceso de recepción de estos sujetos regulados o no regulados, y pueden ir, ¿cierto?, dependiendo del tipo de recibo que le hayan recepcionado, viendo las cantidades, ¿cierto?, y efectuando su declaración. Finalmente, ¿cierto?, cuando ya tienen listo la recepción de los recibos, ¿cierto?, ustedes pueden aprobar o rechazar esta recepción, y ya en el periodo anual se le va a precargar toda esa información, y aquí van a aparecer, ¿cierto?, los recibos enviados a terceros o declarados mensualmente, ¿cierto?, los que ustedes pueden también editar en este proceso de periodo anual. Y en el caso que deseen regularizar nuevamente una declaración específica, ¿cierto?, que no ha sido efectuada, pueden, ¿cierto?, después de haber regularizado ese proceso de recepción, consolidar nuevamente, ¿cierto?, agregar uno a uno, ¿cierto?, o efectuar la carga masiva. Una vez que finalizan este proceso, ¿cierto?, ustedes confirman, ¿cierto?, el envío de la información. Una vez que está enviada la declaración, no puede ser modificada ni eliminada. Eso es un tema importante. Nos hemos encontrado, y aquí hay un tema que queremos recordarles, que hay muchos usuarios normalizan, y esto nos pasa en distintos sistemas, normalizan que se equivocan, normalizan que no cargaron bien la información, normalizan que no declararon en el periodo. Entonces hay una normalización a los incumplimientos normativos, y tristemente tenemos que recordarles que son cumplimientos normativos que tienen fecha, que tienen seriedad, y que ahí pueden haber procesos sancionatorios, que pueden haber sumarios sanitarios, que pueden haber un distinto gama, ¿cierto?, de consecuencias respecto a estas obligaciones. Durante el año pasado nosotros fuimos bastante más laxos con respecto al SINADER, dado que estaba en un proceso de marcha blanca, pero ya durante este año esa situación ya no va a ocurrir. Por lo tanto, tendremos que informar, ¿cierto?, a los distintos organismos fiscalizadores dichos incumplimientos. Por lo tanto, les pedimos ahí seriedad, ¿cierto?, y que no normalicemos equivocaciones, que no normalicemos declaraciones mal efectuadas, que no normalicemos si es que hicimos algo porque cumplimos la fecha. Nos interesa que cumplan adecuadamente, que sean bastante prolijos con respecto a la revisión de la información, y que cumplan los plazos para evitar ser parte después de procesos de fiscalización o programas de cumplimiento de parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Así que es un llamado igual de atención ahí, queridos. Estamos para apoyarles, pero deseamos también que sepan que esto es un tema que es serio y que es significativo, y que impacta en los distintos aspectos a nosotros también y a otros organismos. Así que eso es importante. Ojalá que sea una información correcta y fidedigna la que esté aquí, porque dado que una vez al año también tienen que hacer la declaración jurada anual, eso obviamente les va a repercutir también en ese proceso. Finalmente, ¿cierto?, cuando ya enviaron la declaración, ¿cierto?, están los certificados respectivos. Aquí simplemente este comprobante es un ejemplo, no necesariamente específicamente corresponde, pero ustedes pueden, ¿cierto?, ver la información y descargar los comprobantes respectivos. Ahora voy a mencionar, ¿cierto?, el proceso de declaración de los destinatarios finales, ¿cierto?, que es otra, obviamente, pantalla, otro rol dentro del sistema SINADER, ¿cierto? El periodo de interés nuestro es el anual 2021. Recordarles, ¿cierto?, los botones principales, ¿cierto?, de la historial de declaración, historial de recepciones, ¿cierto? Y que una vez que ustedes, ¿cierto?, inician los periodos de declaración, si sale una campanita, ¿cierto?, implica que hay recepción pendiente de recibo, y cuando inician los procesos de declaración, ¿cierto?, les va a desplegar una pantalla pequeña que establece que se va a declarar residuos de entrada o salida. En el caso, ¿cierto?, los destinatarios finales, ¿cierto?, una vez
que inician su periodo. Si es que le aparece la campanita, ahí les sugerimos haber recepcionado correctamente los residuos que los generadores, ¿cierto?, le han enviado, o lo DIRAR, en el caso específico, si es que reciben también DIRAR, y tienen que haber hecho esta gestión, obviamente, en los meses correspondientes al año, en este caso 2021. Recordarles también que pueden ingresar, ¿cierto?, los procesos de recepción, información de generadores no registrados, que están, ¿cierto?, bajo el umbral de 12 toneladas, y aclararles nuevamente, ¿cierto?, que estos generadores no registrados siempre van a ser validados a través del Servicio de Impuesto Interno, o sea, siempre van a estar consultándoles datos personales respecto a aquello. La idea, ¿cierto?, es que SINADER sea un sistema que permita trazabilidad, ¿cierto?, desde el origen al destino. Por lo tanto, es un tema que siempre va a estar presente. Por ello, ¿cierto?, efectúen adecuadamente los procesos de recepción mensuales, ¿cierto?, que correspondan, ¿cierto?, ingresando la información, revisando los tipos de residuos, ¿cierto?, indicando el tipo de tratamiento que ustedes van a efectuar. Y una vez que, ¿cierto?, que están recepcionadas estas informaciones, que están aprobadas esas recepciones, van a poder efectuar, ¿cierto?, su declaración del periodo anual. Y en esta declaración del periodo anual, ¿cierto?, le va a aparecer el listado, ¿cierto?, de todos los residuos que han declarado, ¿cierto?, en la recepción mensual, que podrán editar o eliminar, ¿cierto? Ustedes ahí tienen esa libertad. Recordarles también que está la opción de carga masiva de esta información, y en el caso que tengan que regularizar alguna declaración mensual, ¿cierto?, que no haya sido realizada en el periodo correspondiente, ¿cierto?, para que aparezca adecuadamente en este periodo anual, tienen que efectuarlo, ¿cierto?, en el mes respectivo, y una vez que inicien el proceso de declaración anual, refrescar este consolidado para poder que esa información aparezca correctamente, ¿ok? Nuevamente, en el caso de carga masiva, y voy a retroceder un poquito, la carga masiva no va a permitir, ¿cierto?, establecimiento no registrado dentro de los datos que están siendo parte de la carga masiva. Por lo tanto, todos los usuarios, ¿cierto?, no registrados, ojalá que estén en los periodos mensuales, porque ahí, ¿cierto?, se precarga esa información, si no van a tener que agregarlo uno a uno. Esperamos, ¿cierto?, resolver esa situación para que sea mucho más intuitivo y fácil de utilizar el sistema. Durante la próxima semana, ¿cierto?, estamos con un deadline para poder tener una carga masiva para usuarios no registrados. Así que eso esperamos sea un aliciente nuevamente para que cumplan con este compromiso, ¿cierto? Una vez que finalizan la carga de información, ¿cierto?, la revisión de todos los tipos de residuos que recepcionaron, ustedes, ¿cierto?, pueden efectuar el envío de su declaración. Nos preguntan bastante por la declaración de residuos de salida algunos destinatarios finales. ¿Y por qué existe esto? Porque esto, por ejemplo, es muy común en los IRAR. Los IRAR reciben y también sacan residuos, pero algunos destinatarios obviamente son destinatarios, por así decirlo, puros de residuos finales, y no tienen por qué hacer esta declaración, pero otros destinatarios finales también tienen algún tipo de salida de residuos, pero ahí les orientamos, ¿cierto?, en el caso que no saquen residuos posteriores a su tratamiento, por ejemplo, un relleno sanitario que no saque absolutamente nada, un vertedero, en el caso de algunas regiones, simplemente al efectuar esta declaración tienen que enviar sin movimientos. Y eso es todo lo que deben hacer para que les quede claro respecto a esta situación. Y una vez, ¿cierto?, enviado en las declaraciones respectivas, ¿cierto?, van a quedar disponibles, ¿cierto?, en su sección de declaraciones, ¿cierto?, respectivas, y pueden verla y revisar, ¿cierto?, el comprobante. Eso es, queridos, lo que les teníamos preparado como presentación para que esperamos haber orientado ahí el proceso declarativo de estos dos roles que son muy significativos. Voy a empezar a responder algunas preguntas que están acá. Son bastante pocas las preguntas que han efectuado. Primero, nos pregunta Valesca si cuando se habla de incumplimientos respecto a declarar en el plazo de 10 días hábiles o anuales. Ambos son incumplimientos, querida Valesca, porque ambos plazos están definidos en normativas respectivas. Entonces, si el caso de la ARM, está la 5081, además, en el caso a nivel nacional, ¿cierto?, todas las regiones, la 144, ¿cierto? Y en el caso anual, ¿cierto?, está el Decreto Supremo número 1. Del mismo modo, el 189. Así que es relevante, ¿cierto?, los periodos de declaración, porque todos tienen, ¿cierto?, un cumplimiento normativo asociado.
Dice acá un anónimo, no se identifica, ¿cierto? Somos destinatarios finales y al intentar hacer declaración anual como entradas no hay ningún dato cargado, siendo que mensualmente existen y tampoco se permite hacer una carga masiva. Ahí esperamos que haber enviado, ¿cierto? Un ticket, en el caso que no permita hacer una carga masiva. Claramente tiene que verificar si es que dentro de la carga masiva está ingresando datos a nivel de establecimientos o está ingresando datos que incluyen quizá a generadores no registrados y por eso puede marcarle un error, ¿cierto?, la carga masiva. Así que puede verificar ambos aspectos y o si no hacer, ¿cierto?, el ingreso de información respectiva como se indica, ¿cierto?, en esta capacitación. Así que ahí podría verificar, ¿cierto?, si en la carga masiva existe algún registro de un generador no registrado. Y si no le aparece en la entrada, ¿cierto? Ojalá haya levantado un ticket respectivo. Ahí le pido, ¿cierto?, que nos envíe el ticket para hacer una revisión específica que sí corresponde. Dice claramente, han enviado preguntas a la plataforma, en los plazos ahí claramente, dependiendo de la cantidad de tickets, los plazos van variando, nosotros siempre vamos revisando los tickets más antiguos hasta los más nuevos, pero durante los procesos declarativos, obviamente el mes de marzo es donde más se han preguntado. Hay que recordar que desde enero a la fecha está activo el sistema SINADER, hemos ampliado en un mes más el plazo principalmente por la falta de declaración de los roles de IRAR y DF, ¿eh? Principalmente por los roles de IRAR y DF. Entonces, vamos a estar tratando de responder de aquí a final de abril, ¿cierto?, las consultas respectivas y resolver situaciones que hemos ido resolviendo en el tema. Obviamente han existido situaciones a nivel de sistema que se han resuelto, por lo tanto les pedimos ahí verificar en el sistema si ya pueden declarar correctamente. Ya las situaciones son muy puntuales las que están ocurriendo, por lo tanto les pedimos ahí que sigan los procesos, que sigan las orientaciones de esta capacitación para que puedan, ¿cierto?, cerrar adecuadamente su proceso declarativo anual que nos interesa. Dice, ¿qué sucede con los IRAR que tienen clientes que no superan las 12 toneladas, pero en la totalidad de los residuos recepcionados sí? A ver, hay que aclarar dos cosas. Los umbrales son umbrales anuales. Entonces, si un generador genera sobre 12 toneladas anuales, tiene que estar incluido dentro del sistema SINADER. Tiene que ser un generador que esté incluido dentro del sistema SINADER. Si es un generador que durante el año, durante 12 meses, no genera más de 12 toneladas, es un generador no registrado. Por lo tanto, yo tengo que ingresar la información, es cierto, en la recepción como generador no registrado. Por lo tanto, para ambos opciones tiene formas de declarar en SINADER, ¿ok? Así que eso es relevante. Cuando se exportan los residuos, yo paso a ser generador en la declaración. Cuando se exporta, claramente paso a ser generador dentro de una declaración, pero depende qué rol tenga. Si tengo un rol IRAR, es un residuo de salida, así que una declaración de salida. Lo mismo en el caso de F, ¿ok? Así que ahí les pedimos que revisen el manual específicamente para verificar aquello. No es que se vuelva generador en ese aspecto, ¿ok? Tiene ambas funciones, en este caso, de estos dos perfiles. Lo mismo si hay preguntas cuando se exporta y les pido revisar el manual, ¿cierto? Y chequear ese proceso declarativo. La empresa en la declaración en ventanilla única sería generador. Ahí, Pedro, desconozco a qué te refieres en forma específica. Recordar que en ventanilla única, ¿cierto? Yo me registro como establecimiento y en cada sistema sectorial solicito, ¿cierto?, ser integrado con el rol que debo cumplir. En este caso, si soy generador industrial, tengo que solicitarle al SINADER ser parte del sistema como generador. Si soy, ¿cierto?, una instalación de recepción y almacenamiento de residuos, como IRAR, ¿cierto?, dentro del sistema SINADER, adjuntando los documentos que me exijan en este caso para IRAR y DF, ¿cierto?, que son las resoluciones sanitarias respectivas, ¿cierto?, autorizaciones sanitarias respectivas que me permitan a mí hacer la gestión de residuos. Dice, en el listado precargado Valesca nuevamente del sistema me aparece el botón de editar y eliminar, pero no lo puedo hacer. Además que el consolidado que aparece no coincide con lo que declaré durante el año. Ahí tú puedes seguir editando, pero claramente si el botón editar y eliminar no te permite hacerlo, es una incidencia que podría ser puntual y podríamos revisar a qué se refiere. Y respecto, ¿cierto?, realmente a las cargas masivas hay que verificar, ¿cierto?, si es que está la información correcta. Nosotros hacemos pruebas durante estos procesos de carga y vemos, ¿cierto?, si la información se carga adecuadamente. Puede ocurrir
que un archivo sea muy grande, muy pesado y no cargue en la totalidad, pero ahí les pedimos, ¿cierto?, informarnos, ¿vale? Casi que puede ser alguna de estas situaciones específicas, indicando los números de tickets, ¿cierto?, para poder verificar tu situación en específico. Obviamente una pregunta que nos han efectuado de distintas formas y Anónimos dice, ¿qué pasa si los clientes no declaran mensual? ¿Qué se puede hacer ahí? Claramente el cliente está en incumplimiento y tú lo que puedes hacer, ¿cierto?, es ingresar la información de este cliente, ¿cierto?, como no registrado o indicando, ¿cierto?, su root y su declaración. Si está dentro del sistema SINAER, tú puedes tomar esos datos y efectuar, ¿cierto?, la carga masiva. Por lo tanto, hay formas de indicar. Recuerda que el generador es el responsable de efectuar sus declaraciones, pero tú también eres el responsable de recepcionar adecuadamente los datos. Así que ahí les pido, ¿cierto?, que cumplan su función como destinatarios de recibos, ¿cierto? E informen específicamente de quienes están recepcionando. Por tanto, ahí las autoridades respectivas después harán su rol. Sí, dice ahí la pregunta, si un generador declara a un destinatario, el destinatario debe recepcionar esa declaración en la plataforma. Claramente esa es la idea. O sea, si hay un generador que declara, obviamente entendemos que existe una relación entre que un generador está declarándome a mí como destinatario y yo verifico que este generador me está enviando recibos, ¿cierto? Tengo la lógica, ¿cierto?, de saber qué transporte me trajo, de qué generador es ese recibo y puedo recepcionarlo, porque también puede ocurrir que muchas veces, ¿cierto?, se recepciona de transportistas que tienen problemas, ¿cierto?, para indicarle el origen de estos residuos. Por lo tanto, está la excepción de generador, ¿cierto?, no informado ahí. Si el punto limpio municipal es un IRAR, como declarar la salida de residuos sólidos domiciliarios cuando trabaja con gestores como recicladores de base que por individual no se encuentran en la plataforma SINAER, pero sí registraban ventanilla única. Sí, ahí, querido Eduardo, la Municipalidad de Ovalle, recordar que el sistema IRAR y todos los sistemas DF, como mostraba en la presentación, permiten cierto el ingreso de generadores no identificados. Por lo tanto, tú puedes ingresar esa información, ¿ok? Así que ahí te pido verificar aquello y ver, ¿cierto?, que puedes ingresar a estos recicladores de base de forma individual y poder recepcionar adecuadamente esa información. Dice, la empresa se dedica a comprar y vender metales no ferrosos, solo compra y vende, sí, pero ahí hay que verificar, querido, yo creo que un tema importante esto, los valorizadores, estos compradores y vendedores, ¿qué son finalmente? Si son residuos o no son residuos los que gestiona finalmente todo esto, para nosotros son valorizadores. Ahí te pido, ¿cierto?, verificar tu condición ante la Seremi de Salud respectiva, porque es ella la que determina, ¿cierto?, que si tú estás haciendo un acopio de un tipo de material que es considerado un residuo, requiere, ¿cierto?, una autorización sanitaria para hacer esa función. Así que ahí cuidado con respecto a aquello. Para nosotros, como sistema, podría ser un IRAR completamente. Así que verificar aquello con el Seremi Salud respectivo. Ya. Dice, al momento de, María dice, al momento de recepcionar un generador no registrado y agregar los recibos manualmente, la plataforma no guarda la información. Eso debería ser una situación, dice. Ingresé en situación en varios tickets y la única solución al momento es cambiar el de navegador. Sin embargo, no se soluciona. Ahí cuidado con respecto a aquello, porque en Chrome, por ejemplo, hemos tenido problemas con SINAER. Antiguamente Chrome funcionaba perfecto con estos sistemas, pero actualmente Edge y Firefox son mucho mejores sistemas para hacer los procesos declarativos. Así que les pedimos, ¿cierto?, verificar, ¿cierto?, en Edge de Microsoft o en Firefox si pueden, ¿cierto?, efectuar adecuadamente aquello, si es que esa es la solución. Si no, por favor, María, indíquenos el ticket para verificar respecto a aquello, lo que está ocurriendo. No debería en la condición actual, pero le agradecemos ahí que nos indiques aquello con el número de ticket. Ahí Valesca nos indicó un ticket específico, así que le vamos a hacer la revisión. Te agradezco, Valesca, por habernos dado el número para revisarlo. Así que a María, si quieres darnos el ticket, no hay problema, querido. Esas son las preguntas, son bastante pocas. Le agradecemos su participación. Esperamos, ¿cierto?, que les haya servido esta presentación y les damos, ¿cierto?, el llamado a que normalicen lo antes posible los procesos declarativos. Hay unas últimas preguntas que llegaron ahora, ¿sí?
Dice, como los generadores no declararon el material ingresado, hice una planilla de carga masiva, pero cuando ingreso sin otra salida para hacer la declaración anual, intento subir. No, lo que acaba de decir, querido Anónimo, ahí, que cuando es un generador que no está registrado, no lo permite, ¿cierto?, el sistema. Ahora, si están registrados, debería poder validar esa información. Así que dice que, claro, se queda pegado ahí. No puedes declarar sin movimiento. Te solicitamos ahí que envíes un ticket específico que nos indique, ¿cierto? Y ojalá en el mismo ticket puedas adjuntar el documento que quieres subir para ver si es que está correcto. Te pedimos ahí que verifiquen, ¿cierto?, las planillas, que chequeen, ¿cierto?, la planilla, que cuando ustedes van al proceso de carga masiva, descarguen las planillas y carguen esa planilla para subirla. Pueden haber campos de información que sean erróneos dentro de esa carga masiva, así que tienen que hacer esa verificación de los campos de información y si es correcta la planilla que están utilizando. Después dice, ¿cómo los generadores no declaran? La misma pregunta. Alguien los pregunta de la declaración jurada anual. Son procesos distintos. La declaración jurada anual se hace durante el mes de octubre y es un resumen de todas las declaraciones efectuadas durante el año, ¿cierto?, anterior en cada sistema sectorial, así que no hay que confundir los aspectos, dice. La presentación, querida Pascal, va a quedar en el sistema SINADER, en la sesión de capacitaciones, y también lo mismo en el portal de Ventanilla Única. Por lo tanto, van a estar disponibles, ¿cierto?, durante las próximas semanas, tanto este video como la presentación, para que ustedes puedan tenerla, ¿cierto?, en su poder y puedan efectuar ahí un seguimiento específico. Ahí nos pregunta el procedimiento para el orgánico. Hay que tener cuidado a qué tipo de orgánico se refiere. Si son residuos, obviamente, ¿cierto?, se pueden declarar claramente a través de SINADER. Así que esa información hay que tener cuidado, ¿cierto?, con los reglamentos no específicos que son parte de SINADER, en lo que establece el decreto supremo número 1, y verificar, ¿cierto?, si es que esos residuos específicos se pueden declarar o no son parte, ¿cierto?, de este sistema, dependiendo de la normativa que les aplique. Pero si son, por ejemplo, residuos orgánicos dentro de mi procesamiento de mi planta, obviamente van a tener que declararlos por acá, a no ser que sean otro tipo de residuos, por ejemplo, que hay módulos específicos para declarar aquello. Así que eso, queridos usuarios, les agradecemos su participación y sus preguntas. Así que estamos dando por finalizada esta capacitación. Así que muchas gracias y un gusto poder estar aquí para orientarlos.